Bienvenidos a nuestro canal del Centro Espírita hacia la Perfección. Sean todos bienvenidos. Los invitamos a dar un me gusta a nuestros contenidos y a suscribirse a nuestro canal presionando en la campanita para recibir las notificaciones de los videos que subimos cada semana. Hola Giselle, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alejo. Una alegría reunirnos hoy para este estudio de un tema tan importante. Un tema que aparece inevitablemente en algún momento de nuestras vidas. Es el temor a la muerte. Vamos a analizar hoy un montón de aristas para poder comprenderlo en profundidad. Pero antes que nada, vamos a comenzar esta reunión de estudio con una oración. Vamos así a invitarlos a todos ustedes para que en conjunto podamos unir nuestros corazones, elevar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, para dirigirnos a Dios, al Padre Celestial, solicitando su amparo, su inspiración, su guía, a través de la asistencia del amado Maestro Jesús y de los espíritus bondadosos y luminosos que se acercan en cada jornada a asistirnos en conjunto con cada uno de nuestros espíritus guías. Vamos así a dar gracias por estos momentos de estudio y de reflexión en nombre de Dios y de Jesús. Que así sea. Que así sea. Bien, vamos entonces a comenzar con este tema tan atrapante que es uno de los temas más solicitados. Así que vamos a comenzar. Y sabemos que el ser humano tiene el sentimiento innato del porvenir y su intuición le dice que la muerte no es la última palabra de la existencia y que aquellos cuya memoria recuerdan no han sido perdidos para siempre. Sin embargo, podríamos preguntarnos por qué quienes creen en la inmortalidad del alma se encuentra todavía tanto apego a las cosas materiales y tanto temor a la muerte. Ese temor a la muerte es un efecto de la sabiduría, de la providencia, que es una consecuencia del instinto de conservación, común a todos los seres vivos. Y es necesario, mientras que los seres humanos no estemos bastante enterados de las condiciones de la vida futura, sirve como contrapeso a la propensión que sin este freno podría inducir a las personas a dejar prematuramente la vida terrestre y dedicar y descuidarse el trabajo que debe servir para su adelanto. A medida que se comprende mejor la vida futura y la misión en la tierra, el temor a la muerte desaparece. Y así se espera el fin de la vida, que aquí con más calma y resignación y sin temor. Adentrémonos así en este tema del temor a la muerte, de la mano de las reflexiones, del buen sentido, de la lógica que nos traía el maestro Allan Kardec a través de sus preguntas al mundo espiritual superior. Él planteaba: el temor a la muerte es para muchas personas una causa de perplejidad, y se preguntaba ¿a qué se debe ese temor, dado que tienen ante ellas el porvenir? La espiritualidad superior responde que ese temor no tiene ninguna razón de ser. No obstante, ¿qué pretendes? Cuando son jóvenes, se intenta persuadirlas de que existe un infierno y un paraíso, pero se les dice que es casi seguro que irán al infierno, porque lo que está en la naturaleza es un pecado mortal para el alma. Entonces, cuando llegan a ser adultas, si tienen un poco de juicio, no pueden admitir una cosa semejante y se vuelven ateas o materialistas. Así es como se las induce a creer que fuera de la vida presente no hay nada más. En cuanto a las que persisten en sus creencias de la infancia, le temen a ese fuego eterno que habrá de quemarlas sin consumirlas.
Y debemos decir que la muerte no inspira en el justo ningún temor, porque con la fe tiene la certeza del porvenir, y la esperanza le hace aguardar una vida mejor, y la caridad, cuya ley ha puesto en práctica, le brinda la seguridad de que el mundo al que va a ingresar no se va a encontrar con ningún ser a cuya mirada deba temer. Para el hombre carnal, más apegado a la vida corporal que a la espiritual, experimenta en la tierra las penas y goces materiales. Su felicidad está en la satisfacción pasajera de sus deseos. Su alma, constantemente preocupada y afectada por las vicisitudes de la vida, se mantiene en un estado de ansiedad y de tortura permanentes. Es por estas razones que la muerte lo espanta, porque duda de su futuro y cree que dejará en la tierra todos sus afectos y esperanzas. Para el hombre moral, en cambio, que se ha elevado por encima de las necesidades ficticias creadas por las pasiones, experimenta desde este mundo goces que el hombre material no conoce. La moderación de sus deseos otorga a su espíritu calma y serenidad. Feliz con el bien que hace, para él no hay decepciones, y las contrariedades pasan por su alma sin dejar en ella ninguna impresión dolorosa. La persona, interesada solo por lo exterior, no ve en la vida más que el cuerpo, mientras que la vida real está en el alma. Estando el cuerpo privado de vida, cree que todo está perdido, y así desespera o se entrega al placer de lo efímero. Si en lugar de concretar su pensamiento sobre el vestido exterior lo fijase en el origen de la vida, en el alma, que es el ser real que sobrevive a todo, se lamentaría menos de su cuerpo, origen de tantas miserias y dolores. Pero para esto se necesita una fuerza que el espíritu solo adquiere con la madurez, y no con la madurez física, sino con la madurez moral, con la madurez espiritual. Vamos ahora a continuar con el tema que nos está trayendo justamente y todos los temas añadidos que van justamente con el temor de la muerte. Vamos a ver la nada y la vida futura. Esto de que si nosotros pensamos en algo que es vacío, es algo que está en algún lugar en el universo, en el mundo espiritual, ¿en dónde está esto? ¿Qué es la nada? Vamos a analizar este pensamiento. Y Kardec pregunta, ¿por qué el hombre instintivamente tiene horror a la nada? Y los espíritus superiores nos responden, porque la nada no existe. Fíjense, una respuesta simple y sencilla a un pensamiento y a temores, a miedos, a cuestiones que nosotros ignoramos o que no recordamos porque estamos en este cuerpo carnal, por el velo del olvido. Pero hay esa intuición, ¿no? Hay ciertas intuiciones que tenemos, percibimos, y hay preguntas que nos hacemos que vienen desde nuestro interior. Entonces aquí fíjense cómo nos contestan claramente para nuestro entendimiento, para que no nos retorzamos en pensamientos que nos llevan a laberintos, que nos dice, porque la nada no existe. Vamos a continuar en este pensamiento concatenado que hace Kardec y los espíritus superiores. ¿De dónde proviene en el hombre el sentimiento instintivo de la vida futura? Vamos a ver qué dicen. Y dice, ya lo hemos dicho, antes de encarnar, el espíritu conocía todas estas cosas, de modo que el alma guarda un vago recuerdo de lo que sabía y de lo que vio en el estado espiritual.
En todos los tiempos ha existido preocupación por el porvenir después de la muerte, y esto es muy natural. Sea cual fuere la importancia que se le atribuya a la vida presente, no puede dejarse de considerar cuán breve es, y sobre todo cuán precaria, dado que puede ser interrumpida en cualquier momento. El hombre nunca está seguro del día de mañana. ¿Qué será de él después del instante fatal? La cuestión es importante, ya que no se trata de algunos años, sino de la eternidad. Por ejemplo, para quien tiene que pasar un largo tiempo en otro país, se preocupa por la situación en que se encontrará allí. Entonces, ¿cómo no habríamos de preocuparnos por la situación en que nos encontraremos al dejar este mundo? Y esa idea de la nada tiene algo que repugna a la razón. Cuando llega el momento supremo, hasta el hombre más despreocupado se pregunta ¿qué será de él? E involuntariamente aguarda con esperanza. Creer en Dios sin admitir la vida futura sería un absurdo. El sentimiento de una existencia mejor se encuentra en el fuero interior de todos los hombres. No es posible que Dios lo haya puesto allí en vano. Entonces, claro está que la vida futura implica la conservación de nuestra individualidad después de la muerte. Esto lo hemos estudiado en videos pasados y ya comprendemos que somos seres individuales y que esa individualidad la hemos conquistado a lo largo de muchas vidas, ¿sí? Este progreso espiritual que estamos llevando adelante. Y en efecto, ¿qué nos importaría sobrevivir a nuestro cuerpo si nuestra esencia moral tuviera que perderse como una gota en el océano del infinito? Esto ya nos parece un absurdo. Las consecuencias para nosotros serían las mismas que la nada. El temor a la muerte se origina entonces en el poco conocimiento acerca de la vida futura y de los escasos momentos que dedicamos a reflexionar y a estudiar sobre ella. A su vez, manifiesta la necesidad de vivir y el miedo de que la destrucción del cuerpo sea el fin de todo. Está provocado por el secreto deseo de la supervivencia del alma, todavía semioculta por la incertidumbre. Vamos ahora a analizar, ¿sí?, esta intuición, estas cuestiones que surgen nativamente desde el interior de nuestra alma. Vamos a ver qué es lo que tenemos que analizar. Y es la intuición de las penas y de los goces futuros. Porque esto nosotros, por más que no lo recordemos, nuestro espíritu ya pasó por esos procesos de desencarnación, o sea, de partida hacia el mundo espiritual, en la muerte, o sea, ya hemos tenido distintas vidas y a lo largo de todas esas experiencias nos queda ese bagaje, esa intuición. Vamos a ver. ¿Qué dice Kardec? Dice, ¿de dónde procede la creencia en las penas y en las recompensas venideras? ¿Qué se encuentra en todos los pueblos? Dice Kardec. Es siempre lo mismo, responden los espíritus superiores. Presentimiento de la realidad que el hombre recibe del espíritu encarnado en él. Porque, sabedlo bien, no en vano os habla una voz interior. Vuestro error es no escucharla lo suficiente. Si pensáis en eso, más a menudo serías mejores. Y esto nosotros muchas veces nos silenciamos a estos pensamientos, a estos sentimientos que surgen naturalmente. Y nuestro espíritu es muy sabio. Más allá de que uno dice, bueno, pero ¿cómo? ¿Soy imperfecto o soy sabio? Vamos a poner las cosas en orden y tratar de concatenar los pensamientos y lo aprendido hasta el momento. Nosotros obviamente tenemos una evolución hasta este momento que somos seres imperfectos.
pero tenemos un gran bagaje y un gran conocimiento, hemos adquirido mucho conocimiento de vivencias, ¿sí? Entonces nuestro espíritu tiene almacenados en nuestro perispíritu mucha información. ¿Qué pasa que no la usamos? ¿Por qué no nos ponemos justamente a poder beneficiarnos de ese conocimiento? Bueno, allí es esa voz interior que va surgiendo en nosotros y muchas veces la callamos. Y esta pregunta que hace Kardec es brillante. En el momento de la muerte, ¿cuál es el sentimiento que predomina en la gran mayoría de los hombres? ¿La duda, el temor o la esperanza? La duda en los escépticos empedernidos, el temor en los culpables, la esperanza en los hombres de bien. Entonces ya sabemos cuál va a ser nuestro sentimiento a la hora de desencarnar, si somos culpables de errores que hayamos cometido, si somos escépticos o si somos hombres de bien. Sobre todo, lo que venimos viendo, debemos reconocer que la creencia popular pone a las almas después de la muerte en regiones apenas imaginables para el pensamiento, ¿no? El cielo, el infierno, por ejemplo, la Iglesia misma pone entre los vivos y los muertos una barrera insuperable, declarando rotas todas las relaciones e imposible toda comunicación. Si están en el infierno, no hay esperanza de poder volver a verlas, a no ser que uno mismo vaya para allá. Si están entre los elegidos, la beatitud contemplativa las absorbe eternamente. Y además habría que preguntarse, ¿el alma que está en el cielo podría ser realmente feliz al ver, por ejemplo, a su hijo, a su padre, su madre o sus amigos arder eternamente en el infierno? ¿Qué les parece a ustedes? Todo esto establece entre la vida y la muerte tal distancia, que se considera esa separación como eterna. Por estas muchas veces se prefiere tener cerca de uno, sufriendo en la tierra, a los seres a quienes se ama, que verlos partir, aunque sea para el cielo. Vamos a analizar ahora todos los porqués de este tema del infierno. ¿Por qué no existe? Y vamos a ver cómo este espíritu maravilloso, este espíritu ya con grandes conocimientos que estuvo en la tierra, que es Félicite Robert de Lamennais, un espíritu que participó en la codificación, en la obra fundamental de la doctrina espírita, en el libro de los espíritus, y vamos a analizar ahora qué nos dice Lamennais en la respuesta que le da Kardec de la pregunta 1009, del libro de los espíritus. Y dice la cuestión que, según esto, ¿nunca serán eternas las penas impuestas?, pregunta Kardec a este espíritu. Y responde la espiritualidad superior: dedicaos por todos los medios que estén a vuestro alcance a combatir y a aniquilar la idea de la eternidad de las penas. ¿Y por qué nos dicen esto? Vamos a analizarlo de la mano de este espíritu Lamennais, que nos trae muchas explicaciones. Siendo Lamennais un espíritu bueno, no puede estar llamando a buscar culpables para hacer públicas sus equivocaciones, crucificándolos como se hacía antiguamente en las persecuciones religiosas. El llamado de Lamennais es una invitación para divulgar la doctrina de Jesús de la misma manera que lo hizo él o que lo hace el Evangelio según el Espiritismo. Rescatar, por sobre todo, la enseñanza moral con la pureza que fue divulgada en los tiempos del cristianismo primitivo. Lo fundamental, el objetivo de la doctrina espírita, no es buscar culpables,
buscar quiénes fueron esos creadores de ese infierno que en realidad no existe tal cual fue descrito, sino que en vez de buscarlos y acusarlos, la idea es una invitación para auxiliar a reparar el mal que los que divulgaron equivocadamente hayan podido causar a otros hermanos, y llevar el consuelo a los heridos, orar y perdonar a los victimarios, que incluso podríamos haber sido nosotros mismos en otra existencia. Es un pensamiento blasfemo que atenta contra la justicia y la bondad de Dios, así como la más fecunda fuente de incredulidad, de materialismo y de indiferencia que ha invadido a las masas desde que su inteligencia comenzó a desarrollarse. El espíritu que se encuentra próximo a esclarecerse, aunque esté apenas educado, pronto capta esa monstruosa injusticia. Su razón la rechaza, y en ese caso, rara vez confunde en una misma condena a la pena que lo revela con el Dios al que se le atribuye. Con estas palabras, Lamennais nos quería decir que la doctrina de las penas eternas es una blasfemia porque injuria y rebaja a Dios, quitándole sus atributos de infinita bondad y justicia para atribuirles las de maldad y crueldad. La doctrina de las penas eternas ha derivado en el materialismo, la incredulidad e indiferencia. Cuando el hombre aún no se encontraba desarrollado en su inteligencia, en la época del oscurantismo, se cometieron muchos abusos utilizando la fe para conquistar posiciones de poder político, económico, social y religioso. En esos tiempos había también hombres que comprendían que las enseñanzas eran equivocadas, pero nada podían decir o hacer porque si se mostraban contrarios a ello, podían sufrir diversas consecuencias, ser víctimas de torturas y hasta la muerte. Y con el progreso científico e intelectual, el hombre comprende que ha sido engañado en sus creencias, utilizado y estafado, entonces se torna hacia el materialismo, la incredulidad e indiferencia y se genera en aquellos que no logran perdonar a sus victimarios el odio, el rencor y las ideas de venganza. Podemos encontrar un claro ejemplo de esto en el libro de Transición Planetaria, psicografiado por Divaldo Pereira Franco y dictado por el espíritu Filomeno de Miranda, donde se describe como espíritus que sufrieron esos engaños en esas épocas oscuras, aún persiguen a quienes los estafaron y los engañaron. De esta manera se vuelve escéptico ese ser y rompe todo tipo de relación con la religión y hasta con Dios. Como ocurre en muchas cosas, se pasa de un extremo al otro. En este caso, del oscurantismo y la fe ciega hacia el materialismo. Sin embargo, y con el paso del tiempo, el equilibrio se establecerá. De ahí proceden los innumerables males que se han abatido sobre vosotros, y para los cuales os hemos traído el remedio, nos dice Lamennais. La doctrina espírita, a través de sus tres aspectos, filosófico, científico y religioso, facilita a los hombres llegar a un equilibrio, porque le propone una fe razonada, en la que el hombre es llamado a utilizar el sentido común y pasar todas sus enseñanzas por el tamiz de la razón. Su filosofía y su moral rescatan los verdaderos atributos de Dios y las enseñanzas morales de Jesús en su máxima pureza. A través del aspecto científico, en la comunicación con el mundo espiritual, comprueba la inmortalidad del alma. Son los propios espíritus los que por medio de sus mensajes dan testimonio de que no existe ni el infierno ni las penas eternas. Los espíritus y Kardec nos explican cuál es la ley de Dios y cómo funciona la justicia divina.
es realmente de un tenor tan pero tan maravilloso, de que nos da tanta pero tanta luz y esclarecimiento a épocas que la humanidad vivió en una verdadera oscuridad. Entonces, hoy que tenemos al alcance de nuestra mano, podemos ir a internet, bajarnos desde la Confederación Espiritista Argentina, desde la sección de libros, podemos descargar los libros gratuitamente y podemos ver en nuestras computadoras, en nuestros teléfonos, en nuestras tablets, el elemento electrónico que tengamos, podemos estudiarlo, leerlo, porque está gratis. Acá no nos están diciendo, che, tenés que leer esto porque si no te voy... No, nadie nos está obligando. Lo podemos bajar y leerlo gratuitamente, cuando querramos, y dedicarle el tiempo para poder iluminarnos. Y va a haber un antes y un después. Nos va a permitir crecer muchísimo espiritualmente. Entonces esa es la invitación. Esa es la invitación que todo espírita hace a aquellas personas que están deseosas de crecer, de progresar. Porque así como se progresa materialmente, también se progresa espiritualmente. Continuemos con el estudio que nos trae la Amenáis. Nos dice la Amenáis que la tarea que os asignamos os resultará fácil, dado que las autoridades en que se apoyan los defensores de esa creencia han evitado pronunciarse formalmente al respecto. Ni los concilios ni los padres de la Iglesia resolvieron ese grave problema. O sea que toda la cuestión en torno a la existencia del infierno, cómo es presentado, la cuestión de las penas eternas, resulta en una gran confusión que aún perdura hoy en la actualidad. Pero para comprender apenas un poquito más de este tema, que es muy extenso, vamos a hacer un breve análisis de la palabra infierno en la Biblia. Y nos encontramos con que su uso es menos frecuente en la Biblia común en español al comparársela con la versión del Rey Santiago. Esto significa que a lo largo de los años esta palabra tendió a ir apareciendo cada vez menos en la Biblia a medida que salían nuevas versiones de la misma. La Biblia del Rey Jacobo, o versión autorizada del Rey Jacobo, en inglés King James Version, es una traducción al inglés de la Biblia. Fue publicada por primera vez en 1611 y ha tenido un enorme impacto sobre las posteriores traducciones al inglés del texto bíblico y sobre la literatura inglesa en general. Las obras de los escritores famosos como John Bunyan, John Milton, Ernest Melville, John Dryden y William Wordsworth muestran una fuerte influencia en su léxico y sintaxis. La palabra infierno aparece en la versión KJV 54 veces. En la versión española de 1865 aparece 42 veces. 32 veces en la 1909 y finalmente 13 veces en 1960. Esta especie de regresión bien podría tomarse como un cambio de perspectiva en cuanto a la doctrina del infierno. Similar situación se refleja en la actualidad en varias declaraciones realizadas por el Supremo Pontífice al respecto. Vamos a dejarles aquí un breve cuadro a modo de resumen para ir viendo cómo la cantidad de veces que aparece la palabra infierno, que es la traducción de la palabra Seol, cómo va disminuyendo a lo largo del paso del tiempo. Y que realmente no sabemos si esa palabra Seol tenía el significado que al día de hoy
se le adjudicó como infierno con todas sus características y consecuencias. Es por eso que el trabajo de traducción es tan delicado, porque al cambiar tan solo una palabra podemos dar lugar a interpretaciones que tal vez en el texto original no eran de esa forma o no querían decir lo que hoy estamos diciendo por un error justamente en la traducción. Y a pesar de que en la Biblia española común no se encuentra la palabra infierno en el Antiguo Testamento, esta doctrina es enseñada enfáticamente a través del mismo. Seguidamente veremos unos pasajes que nos servirán como ejemplos en el Antiguo Testamento de la Biblia común en español, mismos que claramente enseñan el lugar de los malvados con fuego, azufre y llamas. Aquí tenemos 3 ejemplos de cómo es descrito el infierno en el Viejo Testamento. Tenemos en Proverbios, capítulo 30, versículo 16, que nos dice: el Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacía de aguas, y el fuego que jamás dice basta. En Salmos, capítulo 11, versículo 6, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. En Isaías, capítulo 33, versículo 14, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y finalmente aquí les presentamos otro pequeño cuadro, también a modo de resumen, de palabras que fueron traducidas por infierno en el Nuevo Testamento. Tenemos 3 palabras: Gena, Hades y Tártaro. Y vamos a ver también y reflexionar si estas 3 palabras hacían o no alusión a lo que hoy se describe comúnmente como infierno, ¿sí? Y también traemos para reflexionar en este encuentro el tema de la transliteración, habiendo palabras, ¿sí?, que fueron traducidas tal vez no de la mejor manera, no de la manera correcta, no de la forma en que los autores que crearon el texto original tenían como intención o a lo que se referían ellos. Dice: las transliteraciones son herramientas usadas para reflejar la forma exacta en que una determinada palabra se representa en la lengua original y la representación de sonidos o caracteres de una lengua con signos del alfabeto de otra. Esto quiere decir que, por ejemplo, tomemos el caso del alfabeto hebreo, que tiene otros caracteres distintos a las letras del alfabeto que nosotros conocemos en español. Entonces, muchas veces cuando, por ejemplo, encontramos una palabra que no sabemos el significado, no sabemos a qué se refiere, no sabemos cómo traducirla, una de las opciones que se utiliza es transliterarla, o sea, tomar los sonidos de esa palabra y traducirla escrita de la manera que nosotros escribiríamos esos sonidos en nuestro idioma. Entonces podemos tener símbolos que no conocemos que suenan como, por ejemplo, la palabra kipá, y nosotros en castellano la escribimos con una K, una I, una P y una A, porque justamente estos son los símbolos que representan esos sonidos. Entonces vemos qué compleja, qué delicada es la cuestión de la traducción, y sobre todo si a esa complejidad le agregamos los intereses personales,
las ansias de poder político, económico, social o religioso que pueden ser utilizadas justamente para transgiversar algunos significados. Entonces, cabe reflexionar muy profundamente como lo hacía Kardec y como tenemos todos la invitación de la doctrina espírita. Razonar, pasar por el tamiz de la razón, utilizar el buen sentido, estudiar el contexto histórico y por sobre todas las cosas, analizar las cosas a la luz del verdadero y profundo significado que nos quiso transmitir Jesús con sus enseñanzas y creyendo sobre todas las cosas que Dios es un Padre amoroso y misericordioso. En el griego hay 3 palabras diferentes que fueron traducidas como infierno en la Biblia de la versión del rey James. Las mismas son Gehenna, Hades y Tártaros. Gehenna ocurre 12 veces y es la más frecuente de las 3. De todo lo expuesto surge naturalmente una pregunta. ¿Cuál es la razón por la cual la palabra infierno es eliminada gradualmente de la Biblia? Si debemos marcar que, en oposición a los hechos, muchas voces afirman que no es la intención de estas modificaciones el desterrar la doctrina del infierno y de las penas eternas. Estos son uno de los tantos debates que se suscitan entre aquellos que estudian la religión, que estudian estas cuestiones del infierno. ¿Realmente se la quiere desterrar o no se la quiere desterrar? ¿Cuál es el significado que debería asignársela a esta palabra? ¿Ha sido o no correctamente traducida según las intenciones de aquellas personas que inicialmente crearon estos textos? Y a modo de conclusión, vamos a ver cómo siguen algunos fragmentos de estos debates, que dicen: si tuviéramos que establecer la doctrina sobre el infierno, basados únicamente en las definiciones de Seol, Gehenna, Hades y Tártaros, tendríamos un caso difícil de probar, considerando la manera en que estas palabras fueron traducidas algunas veces. La definición de Tártaros en el diccionario Strong es la más fuerte, pero se puede señalar que la única ocasión en que se usa es una referencia a los ángeles caídos que fueron arrojados allí. Lo que fortalece y en última instancia prueba la enseñanza teológica conservadora acerca del infierno es la descripción vívida en la Biblia. Por lo que se ha documentado, las descripciones de las características del infierno no han sido disminuidas en la Biblia en español. Pero también sabemos nosotros que muchas veces esas descripciones tan fuertes, con imágenes tan dramáticas, eran para justamente poder impresionar esas conciencias que aún se encontraban muy adormecidas y en un estado muy primitivo, y muchas veces se usaban a modo de metáforas y no como una imagen real que podía ser tomada al pie de la letra. Y a pesar del hecho de que las características del infierno no han sido manipuladas en la Biblia en español de la Reina Valera, la versión de la Reina Valera, continúan surgiendo referencias deraguatorias con respecto a la regresión en vías de remoción y en algunos casos de la palabra infierno. Evidentemente los trabajos de revisión de la Biblia en español no podían hacerse completamente de un solo golpe y se han ido realizando poco a poco. Entonces nos preguntamos esto: ¿una cosa o la otra? Está claro que con la concepción de infierno surge un dilema para ciertas doctrinas. Tenemos por un lado que sus fieles ya están maduros intelectualmente y no aceptan ciegamente la idea de la existencia de un infierno y de las penas eternas. Es entonces que perciben que es hora de dejar de profesar esas ideas
o sus instituciones, por lo que las mismas, en caso de no modificar sus dogmas, están condenadas a desaparecer. Por otra parte, existe también una rigurosa postura que hace difícil que se admita el hecho de haber difundido una doctrina equivocada durante tanto tiempo. Cabría preguntarse entonces, ¿por qué no se modifican estos conceptos si nos damos cuenta con el correr de los años, de los siglos y nuestras conciencias van despertando? ¿Por qué no se modifican? ¿Por qué no se revela una nueva verdad a la luz de la razón de un ser ya más maduro espiritualmente y ya más maduro para poder comprender las enseñanzas del mundo espiritual desde otro ángulo? ¿A qué tememos? ¿A que nuestro orgullo sea herido? ¿A la pérdida de creyentes? Es un llamado que nos hacen todos los espíritus superiores, que nos hace la Amenáis, a que podamos rever y desterrar de las enseñanzas esta idea del infierno para que finalmente pueda diluirse este temor a la muerte. Y recordemos aquí las palabras de la Amenáis que venimos analizando cuando nos dice que la tarea que os asignamos os resultará fácil, dado que las autoridades en que se apoyan los defensores de esa creencia han evitado pronunciarse formalmente al respecto. Ni los concilios ni los padres de la Iglesia resolvieron ese grave problema. Bien, entonces ahora continuamos, que conforme a los propios evangelistas y tomando al pie de la letra de las palabras de Cristo, quien amenazó a los culpables con un fuego que no se extingue, con un fuego eterno, debemos marcar que en sus dichos de lenguaje simbólico no hay nada en absoluto que haga referencia a que los haya condenado para toda la eternidad. En el estado de ignorancia, el hombre es incapaz para las abstracciones y para las generalizaciones. No concibe nada que no esté localizado y circunscrito. Materializa lo inmaterial y llega hasta rebajar a la divinidad. No hay infierno localizado en el sentido vulgar que se le da a esta palabra, pero cada uno lo llevamos con nosotros mismos por los sufrimientos a que estamos sujetos, que no son menos punzantes porque no sean físicos. Y ahora vamos a ver qué significa infierno. Vamos a analizar esta palabra puntual, analizando justamente y estudiándola. El infierno del latín infernum o inferrus significa inferior o subterráneo. Esto equivale al Seol o al Hades, que es un lugar donde se encuentran todas las almas de las personas que han muerto, ya sean justos e injustos. El Seol o Hades no es la tumba, es un lugar profundo en la tierra. Y esta palabra fue mal traducida en el Nuevo Testamento de la mayoría de las versiones bíblicas. En su lugar debió usársela la palabra Hades o Gehenna. La palabra Gehenna en hebreo, Ge, equivale a valle. Hinnom, hijos de Hinnom, significa el valle de los hijos de Hinnom o el valle de Hinnom. Vemos aquí la imagen del Gehenna en la actualidad, ¿sí? Que hoy lo vemos de esta manera, pero que en aquella época se veía de otra forma, porque este valle estaba afuera de la muralla al sur de la antigua Jerusalén. Lo encontramos en Josué 15:8. Era un valle estrecho y profundo situado al sudeste de Jerusalén y que se llama hoy Wadi Rabadi. Ese lugar se usaba para incinerar los desperdicios de Jerusalén. También era utilizado para depositar los cuerpos de los criminales o gente impía que no se merecía una tumba. Además, era el lugar donde los hijos de Israel hacían pasar por fuego a sus hijos en sacrificio a los dioses, en especial a Moloch.
este valle estaba ardiendo con fuego y con azufre constantemente, y lo encontramos en varios pasajes de la Biblia, en Crónicas, Jeremías, en varias ocasiones. De manera que el valle era considerado un lugar de abominación. En un periodo posterior se hizo del mismo un sitio para arrojar la basura donde se mantenían fuegos perpetuos para evitar las pestes. O sea que se tiraba azufre y ese valle lleno de basura, de cadáveres, de criminales, de sacrificios humanos, estaba ardiendo constantemente. Y no era un fuego como lo vemos hoy, por ejemplo, de una fogata. Si nosotros buscamos cómo se realiza la combustión del azufre, y realmente podríamos imaginar ese pequeño valle, esa pequeña fosa cubierta de basura y de azufre, y lo viéramos prendido fuego, parecería casi una imagen surrealista, muy semejante a lo que luego se describió como el infierno y que se pobló de innumerables criaturas que en realidad no existen. Podemos buscar cómo se realiza esta combustión en internet y es muy interesante poder ver esas imágenes. El teólogo e investigador bíblico hebreo David Kimi, que vivió en el 1160 al 1235, escribe del Gehinom en su comentario de los Salmos: es un lugar fuera de los muros de Jerusalén, un lugar detestable donde eran arrojados cosas impuras y cadáveres. Permanentemente ardía allí un fuego que quemaba las cosas impuras y los huesos de los muertos. Por esto, el juicio de los malvados es llamado metafóricamente Gehinom. El Smith Dictionary of the Bible, tomo 1, página 879, bajo Gehenna, dice: llegó a ser el vertedero común de la ciudad donde arrojaban los cuerpos muertos de criminales y los cadáveres de animales y toda otra clase de inmundicia. Ahora bien, debemos destacar que si Dios no se complace en la muerte de ninguno, ni siquiera en la de los malvados, ¿cómo podría entonces complacerse en la aplicación de tormentos de duración eterna? ¿Qué piensan ustedes? Aquí tenemos claros ejemplos de la misericordia de Dios, descritos en la Biblia, y que justamente vienen a contradecir, a desdecir esta idea del infierno y de las penas eternas. En Ezequiel tenemos un pasaje que dice: diles, vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino y que viva. En otro pasaje de Ezequiel vemos: diles, por mi vida, oráculo del Señor Yahvé, que yo no me complazca en la muerte del malvado, sino que el malvado se convierta de su conducta y viva. Y en Juan encontramos: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces vemos cómo muchas veces esas descripciones tan duras fueron tomadas al pie de la letra y no como metáforas, y se han olvidado tantos otros pasajes donde se describe el infinito amor y misericordia de Jesús. También leemos en el Éxodo, en el capítulo 34, versículo 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardó para la ira y grande en la benignidad y la verdad. Esto de la versión Reina Valera. Y vamos a analizar otro pasaje donde nos dice: pobres ovejas descarriadas, nos dice el espíritu de la Amenáis, comprended que se os acerca el buen pastor, y que lejos de pretender apartaros para siempre de su presencia, él mismo acude a vuestro encuentro para hacer volver al redil.
Las ovejas descarriadas, los que difunden doctrinas equivocadas, sobre todo conscientes de estar errando, se alejan del cuidado del buen pastor y ofenden y blasfeman contra el Padre Celestial. Los que habiendo sido engañados o abusados por los difusores de esas doctrinas erróneas, se apartan del buen pastor por el materialismo, la incredulidad y la indiferencia. Si estamos entre los primeros, es preciso dejar a un lado el orgullo, los intereses y las conveniencias personales o institucionales para asumir los errores cometidos y dedicarnos a la reparación a través de la difusión de la verdad y el consuelo de las almas que han sido heridas. Si estamos entre los segundos, es necesario superar los traumas y las malas experiencias pasadas, dejar atrás el odio, el rencor y las ideas de venganza, aceptando las experiencias rudas como vivencias que fortalecieron nuestras almas. No estamos solos. Jesús es el buen pastor. Está allí para acompañarnos y realizar su trabajo de trashumancia desde las zonas estériles, donde se encuentran ahora las ovejas descarriadas, alimentándose de los pastos secos de sus imperfecciones, hacia los pastos primaverales del reino de los cielos. El buen pastor con su cayado y bastón corrige de forma educativa el rumbo de las ovejas para que estén seguras y para mantener el orden. No es un castigo, es una guía amorosa. Hijos pródigos, dejad vuestro exilio voluntario, encaminad vuestros pasos hacia la morada paterna. El Padre os tiende los brazos y está siempre dispuesto a celebrar vuestro regreso a la familia, concluye Lamennais. El exilio fue voluntario, no fue un castigo divino. Decidámonos a retornar al Padre Celestial. Él nos aguarda con alegría y bondad. Tan grande es su alegría al retorno de un hijo que se había alejado, que Jesús la describe con un gran banquete poco común, el sacrificio de un gran animal para armar una fiesta y un banquete al que es invitado todo el reino. Qué maravilloso, ¿no? Todo este estudio que compartimos, con lo que vimos, queda en evidencia que tenemos una limitación con nuestro lenguaje, que es demasiado incompleto para expresar lo que está fuera de nuestra comprensión. Por esta razón es que fue necesario recurrir a comparaciones, pero se tomaron esas imágenes y esas figuras simbólicas como reales. Sin embargo, a medida que nos instruyamos, nuestro pensamiento comprenderá mejor las cosas que con el lenguaje no podemos expresar, como lo veremos a continuación en este extracto del Libro de los Espíritus. ¿Por qué el hombre suele hacerse una idea tan grosera y absurda acerca de las penas y de los goces de la vida futura? Y nos dicen los espíritus superiores, inteligencia que aún no está suficientemente desarrollada. ¿Acaso el niño comprende del mismo modo que el adulto? Por otra parte, eso depende también de lo que se le haya enseñado. Esa enseñanza necesita una reforma. ¿En qué consiste la felicidad de los buenos? En conocer todas las cosas, en no tener odio, celos, envidia, ambición, ni ninguna de las pasiones que causan la desdicha de los hombres. El amor que los une es para ellos la fuente de una suprema felicidad. No experimentan las necesidades, ni los padecimientos, ni las angustias de la vida material. Son felices por el bien que hacen. Además, la dicha de los espíritus siempre es proporcional a su elevación. Si bien es verdad que solo los espíritus puros gozan de la dicha suprema, los demás no son desdichados. Entre los malos y los perfectos hay una infinidad de grados en que los goces son de acuerdo al estado moral.
Los que están suficientemente adelantados comprenden la felicidad de los que han llegado antes que ellos y aspiran a alcanzarla. Pero esa felicidad les resulta un motivo de emulación, no de envidia. Saben que de ellos depende lograrla y trabajan con ese fin, pero con la tranquilidad de la conciencia limpia, y son dichosos por no tener que sufrir lo que padecen los malos. Pregunta Kardec entonces, ¿en qué consisten los padecimientos de los espíritus inferiores? Y responden los espíritus superiores. Resultan tan variados como las causas que los han producido, y son proporcionales al grado de inferioridad, así como los goces lo son en relación con el grado de superioridad. Los padecimientos de los espíritus inferiores pueden resumirse así: envidiar todo lo que les falta para ser dichosos y no poder obtenerlo. Entonces fíjense qué gran contraste que hay entre un espíritu que ya está en vías de evolución, que ya ha dejado prácticamente las imperfecciones atrás y está empezando a tener un grado más de bondad, donde las virtudes del alma empiezan a notarse, cómo él trata de emular, trata de imitar a quienes, a los que están más adelante, que ya han tenido sus conquistas mucho antes que él. Entonces trata de imitarlos. ¿Y a quién nos puso Dios en nuestro camino para que tratemos de imitarlo? ¿Sabrán ustedes quién es? ¿Intuyen quién es? Si estuviéramos en el centro espírita, todos levantarían la mano y dirían unánimemente: Jesús. Y ese es el que tenemos que copiar. Vamos entonces a continuar. ¿Qué dice los espíritus superiores en la pregunta 970 en su respuesta? Ver la felicidad y no poder alcanzarla, pesar, celos, ira, desesperación que les impiden ser dichosos. O sea, tenemos que desterrarnos todos esos sentimientos tan primitivos. Ese remordimiento, esa ansiedad moral indefinible, tiene el deseo de todos los goces y no puede satisfacerlos, lo cual es una tortura. En relación con las penas y los goces del alma después de la muerte, nos formamos una idea más o menos elevada de acuerdo al estado de nuestra inteligencia. Cuanto más nos desarrollamos, esa idea más se purifica y se desprende de lo material. Entonces se comprenden las cosas desde un punto de vista más racional, dejando de interpretar literalmente las imágenes del lenguaje figurado. Las comunicaciones espíritas nos muestran el estado futuro del alma, ya no como una teoría, sino como una realidad. Ponen ante nuestros ojos todas las vivencias en el más allá y nos las muestran como las consecuencias absolutamente lógicas de la vida terrenal. Y aunque estén desprovistas del aparato fantástico creado por la imaginación de los hombres, no son menos penosas para los que han hecho un mal uso de sus facultades. La diversidad de esas consecuencias es infinita. No obstante, podemos decir en general que cada uno es castigado por donde pecó. Así, algunos lo son por la vista incesante del mal que hicieron, otros por los pesares, el temor, la vergüenza, la duda, el aislamiento, las tinieblas, la separación de los seres queridos, entre tantas otras cosas. Creo que con el estudio del día de hoy finalmente podemos desterrar esa idea de un infierno material que existe, con demonios, con el diablo. Eso realmente eran imágenes figuradas, imágenes creadas por la imaginación del hombre, imágenes que ya podemos dejar en la infancia espiritual y liberarnos de todos los rencores, de todas esas amarguras que pueden haber causado estas enseñanzas en alguna de nuestras existencias o incluso en la presente existencia. Si hoy estamos en este estudio
es porque nuestras almas ya han madurado y han podido ver las verdades espirituales desde un nuevo punto de vista. Vamos a invitarlos a estudiar, a seguir profundizando estos conceptos en los libros de consulta que hemos utilizado para esta charla, el libro de los espíritus, el cielo y el infierno, y también vamos a invitarlos, Giselle, ¿te parece bien a vos? A compartir una breve oración de cierre para que lleguen las bendiciones a cada hogar. Vamos a unir una vez más nuestros pensamientos, nuestros corazones, para elevar hacia el Padre Celestial nuestros más nobles sentimientos de amor, de gratitud, de admiración por su infinita bondad y sabiduría. Y pedimos al amado Maestro Jesús y a todos los espíritus buenos que puedan asistir a todas las almas de este orbe terrestre, encarnadas y desencarnadas, para que finalmente, ante los temores de la muerte, pueda ser desterrada esta idea del infierno y de las penas eternas, para que podamos encontrar paz, para que podamos ligarnos más íntimamente con ese amor divino del Padre Celestial. Vamos así a dar gracias por esta oportunidad de haber estado reunidos en nombre de Dios y de Jesús. Que así sea. Que así sea. Vamos a invitarlos a leer las obras fundamentales de la doctrina espírita, que son el libro de los espíritus, el libro de los médiums, el Evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno, este libro que justamente tocamos en el día de hoy, y la Génesis. Todos ellos obras fundamental de la doctrina espírita, la doctrina espiritista, libros que nos van a iluminar nuestro camino espiritual. Compartimos ahora una frase de cierre que nos dice: el espiritismo se encuentra por doquier, tanto en la antigüedad como en las diferentes épocas de la humanidad. Por todas partes encontramos vestigios de él, en los escritos, en las creencias y en los monumentos. Por eso, así como abre nuevos horizontes para el porvenir, también arroja una luz no menos intensa sobre los misterios del pasado. Qué hermoso. Bien, Giselle, vamos a invitar a suscribirse a este canal, aquel que ve por primera vez nuestros videos, los videos del Centro Espírita, a darle un me gusta a este video, que la verdad esperamos que haya traído mucha claridad, mucho conocimiento, iluminación hacia todos nosotros. Y vamos a invitarlos a participar el próximo jueves, 19 horas de Argentina, Buenos Aires, a justamente el estudio del Evangelio en el hogar, donde vamos a estar comenzando la lectura y el estudio del Evangelio según el Espiritismo, y un libro que muchos conocen que se llama Por los Caminos de Jesús, de nuestro querido, psicografiado por nuestro querido Divaldo Pereira Franco. Un libro hermosísimo. Así que están todos invitados para llenar de luz y de amor todos nuestros hogares. Bueno, Giselle, muchísimas gracias por toda esta disertación, por todo este tema que hemos estudiado en el día de hoy. Muchas gracias a todos por participar, por la paciencia, por la comprensión, y vamos a dar gracias todos juntos a Dios y a Jesús. Les deseamos que tengan una excelente semana. Nos estaremos viendo próximamente en una nueva transmisión, y le pedimos a Dios que bendiga a todos los hogares y a cada uno de ustedes y sus familiares, y les deseamos mucha paz. Hasta pronto.